Espero que muy bien. Los invitamos a ver este video donde hablaremos de México, el cual su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, y hablaremos del contexto político, social y económico. Vamos a hablar primeramente. México está constituido por 120 millones de personas aproximadamente, el cual de estos 120 millones de personas, el 50% vive en extrema pobreza. Ese es uno de los puntos muy importantes, más relevantes, que tocaremos más adelante en este video. México es una república democrática. La primera elección se llevó en 1824. Vamos a tocar también, el tema de los sexenios y las características de cada uno. Hablando geográficamente, los países colindantes con México tenemos Estados Unidos, Golfo de México, el Mar Caribe, Guatemala, Océano Pacífico y Belice. Es importante tocar el tema de las colindancias, ya que gracias a esto somos el número 14 a nivel mundial en exportaciones y el segundo en América Latina. Hablando de exportaciones, México es conocido por su buen aguacate. Aquí podemos mencionar lo que es el sector primario, que es la agricultura y la pesca. Todo lo bueno, el aguacate, vuelvo a insistir, se va a México. Pasando al sector secundario, por ejemplo, tenemos lo que es la minería y la industria automotriz. En la minería, nuestra querida Canadá se lleva toda la riqueza y México se queda con todo el problema de la contaminación. De nuevo, México, país de buena gente. Sí, claro. Y en la industria automotriz podemos destacar lo que es la mano de obra barata. De nuevo, gracias México. Ahora hablaremos del sector terciario, que aquí tenemos lo que es gobierno, salud, hospitales, eliminación de desechos. Ya los estoy viendo que por su casa pasa cada mes por lo menos. Ya quiero saber, por la mía pasan cada 3 semanas, mes y medio. Ahora hablaremos de un top siniestro de los 5 peores presidentes de México. Primeramente tenemos a Miguel de la Madrid, quien fue el que aumentó la inflación, descendió el PBI y duplicó la deuda externa. Después tenemos a Salinas de Gortari, quien fue el que le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué más? Asesinó a decenas de periodistas y activistas que lo criticaban. Y por último hubo una gran devaluación que hicieron que miles de familias perdieran su patrimonio y vendió miles de empresas. Ahora vamos a hablar de Felipe Calderón, y durante su sexenio combatió con el narcotráfico y a causa de eso tuvo 60,000 muertos, miles de víctimas y desaparecidos. También durante su sexenio aumentó la pobreza, y si vamos a comparar entre Fox y Calderón, la pobreza aumentó un 35%. Bueno, ahora vamos a hablar de Enrique Peña Nieto. Ya que su sexenio se está acabando, podemos decir que su presidencia no ha sido la mejor, ya que aumentó el empleo informal, creció el narcotráfico y la corrupción. Además, no ha podido bajar la deuda externa, ya que esto aumentó a 10,000 millones de dólares, lo cual no ha podido bajar. Y como dice nuestro querido Pedro Infante, canta y no llores. No todo es malo con los presidentes de México. A continuación diremos el top 3. Primero tenemos a Adolfo López, que él aumentó el crecimiento económico al 6% y el aumento del salario mínimo. En segundo lugar tenemos a Lázaro Cárdenas, conocido por la expropiación petrolera y el apoyo a la inversión en educación. Por último tenemos a Adolfo Ruiz Cortines, que le dio el voto a la mujer. Ahora bien, que entendemos un poquito más de lo político y las características que tiene el país de México, podemos ahondarnos en el tema social.
Aquí podremos tocar temas como lo que es la educación, corrupción y delincuencia. Es como dice el dicho, que el pueblo tiene el gobernante que se merece, pero en este caso realmente no sé si es así que tenemos el presidente que nos merecemos. Creo que México tiene un país con buena gente, obviamente hay buenos y malos, pero creo que la mayoría de las personas se destacan por su nobleza. Y también dicen, o sea, México es un país con gente buena en todos los sentidos. Ahora, respecto a la educación, en México 41 millones de niños y adolescentes entre 3 a 17 años de edad no van a la escuela. También algunos niños y niñas fuera de las escuelas, lo que señala que son los que viven en los hogares más pobres, son discapacitados o viven en zonas rurales. De cada 100 niños que ingresan a preescolar, 57 de ellos dejan la escuela antes de concluir la preparatoria. Es decir, que solo 43 niños y adolescentes de cada generación logran terminar la educación media superior. Bueno, ahora vamos a hablar de la delincuencia en México, ya que esta se posiciona en la posición 140 de 163 países en el índice de paz. El año 2017 digamos que fue el año más violento, ya que el IPM señala que en México se registraron alrededor de 29.000 asesinatos en 2017, lo cual es la más alta en décadas. Por otro lado, el IPM destaca un ranking de los 5 estados en ascenso de delincuencia, como lo son Zacatecas, Colima, Baja California, Guerrero y Baja California Sur. Como siguen, ahora por último veremos lo que es el tema económico. En este sector veremos lo que es el Tratado de Libre Comercio, la deuda externa y la balanza de pagos. Ok, empecemos por el primero, que será Tratado de Libre Comercio, también conocido como TLC. Ok, ¿qué es esto? Es el acuerdo celebrado por escrito entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como lo son las organizaciones internacionales y regido por el derecho internacional. Ok, ¿esto qué quiere decir? Es un convenio, un tratado que lo firman, como les digo, 2 o más países y adquieren lo que son compromisos. Esto, bueno, en todo sentido se puede decir que es positivo, ya que disminuye los aranceles, hay apertura económica. Ok, y la parte negativa podría ser, por ejemplo, México tiene productores de naranjas. Ok, perfecto, todo bien. Pero después Canadá tiene naranjas mucho mejores que la de nosotros, sabores, tamaño. Perfecto. ¿Qué pasará con esto? El mercado mexicano obviamente que va a preferir lo que son las naranjas canadienses. Entonces los productores mexicanos no van a poder vender sus naranjas. Y bueno, esto va a desencadenar en lo que es la quiebra para los productores nacionales. Entonces ahí uno de los beneficios de todo esto es que obliga al sector mexicano, a los productores de naranjas, ser más competentes, o los está obligando a ser competentes. Eso es lo que una de las partes buenas, como lo mencionamos, que realmente te hace, que te obliga a que pongas empeño en tu trabajo. Bueno, yo les hablaré sobre la deuda externa, que es aquella que se contrae o que debe pagarse fuera del país. Digamos que es aquella contraída por el gobierno de un país, o sea, la deuda pública que debe pagarse en moneda extranjera. Y podríamos decirse que si bien el endeudamiento había despegado pues desde los años 1960 y desde ese año ha ido duplicándose hasta la actualidad, que viene siendo 10 billones de pesos. Bueno, por otra parte podemos decir que la balanza de pago es un registro de todas las transacciones entre un país y el resto del mundo en un determinado tiempo. Además también tenemos la cuenta corriente, que es un movimiento de dinero que puede tener una persona o una empresa con cierto establecimiento o con un banco. Por otra parte podemos decir que la cuenta de capitales es el capital que proviene del extranjero, así como la compra y venta de bienes. Por otro lado tenemos la cuenta financiera, que registra los préstamos que pide el país al extranjero, además de las inversiones y depósitos que provengan de otros países. En opinión personal, como persona extranjera, puedo decir que México
tiene las características suficientes como para ser un país en desarrollo y crecimiento, ya que su mayor productividad se basa a través del campo y del sector industrial. Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Manuel. Podríamos ser país primermundista, pero bueno, los gobernantes no han sido los mejores para llevarnos a ser una potencia. Aquí podemos mencionar los problemas de corrupción, que dicen que no tenemos dinero, contamos con el 51% de la población en pobreza. Y ok, sí, apoyos hay, tú dices, o sea, políticos viviendo en extrema riqueza y realmente el pueblo que la mayoría pobre. Entonces aquí estamos hablando ya de un problema realmente importante y nosotros como pueblo, bueno, tendríamos que realmente unirnos y hacer algo respecto a este gobierno, o sea, no solamente dejarle la responsabilidad a ellos, nosotros somos quienes elegimos. De hecho, este 1 de diciembre asume el nuevo presidente, esperemos que haya un cambio radical, pero bueno, las esperanzas mueren al último. Estoy de acuerdo con lo que dijeron mis compañeros y más con lo que dijo Ileana, de que los presidentes no han hecho mucho para ayudarnos. Al contrario, lo que pienso es de que en educación no nos han brindado mucho y está disminuyendo la educación. Ok, y nosotros, bueno, sí, podemos exigirle al presidente, pero bueno, también como nosotros como pueblo podríamos plantearnos, tantos que nos quejamos de la corrupción, pero también nosotros mismos fomentamos eso. Ejemplo, tienes te pasaste un alto, te para la policía y ¿cuál es tu primera opción? La verdad, que se te pasa por la cabeza, darle mordida. Entonces podemos decir, ok, listo, yo lo hago, nadie más, pero se hace una cadena, o sea, no solamente de que, lo hago y no pasa nada. Entonces ponte a pensar un poquito, no exijas algo que realmente tú no vas a hacer. Auxilio, me desmayo. Profe, páseme el año. 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 Páseme, 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 páseme. Auxilio, me desmayo. Profe, páseme el año. Auxilio, me desmayo. Profe, páseme el año.